Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a continuar con la unidad de anillos y específicamente la sección de anillos de polinomio. En la clase pasada eh, vimos que cada vez que tenemos nuestro anillo, si tenemos cada un cuerpo y tenemos el anillo de polinomios k de x sobre ese cuerpo, todo elemento de k de x, es decir, un polinomio en k de x no nulo, se dice que es primo o irreducible si p de x solamente se puede factorizar de la forma alfa por q de x, donde alfa es un elemento del cuerpo K, ¿ya? Y alfa no nulo. O sea, cada vez que un polinomio se pueda factorizar de esa manera en, y solo de esa manera, ese elemento del anillo de polinomio sería que es un polinomio primo o irreducible, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que el anillo de polinomios Q de X está contenido en el anillo de polinomios R de X y este a su vez en el anillo de polinomios C de X, es decir, coeficientes en Q, coeficientes en R y coeficientes en los complejos. Entonces, la implicación de que un polinomio p de x sea primo en q de x no garantiza que también lo sea es decir, eso no implica que p de x sea también primo en r de x o en c de x. Es decir, que los polinomios primos en algún cuerpo no garantizan que sean también primos en bajo otro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro polinomio p de x igual x cuadrado menos 5, por ejemplo, ese polinomio es primo, es decir, p de x es primo en q de x, ¿ya? Porque la única factorización permitida para ese polinomio es una factorización de la forma una constante por x cuadrado sobre esa constante menos 5 sobre esa constante, ¿ya? Es la única factorización permitida en q de x. Sin embargo, p de x sí se puede factorizar como x menos raíz de 5 y x más raíz de 5, pero esta factorización es en el anillo de polinomios r de x. Por lo tanto, ya p de x no puede ser irreducible en r de x. Es decir, que el cuerpo generado, es decir, el cuerpo q de x sobre el ideal generado por p de x o el anillo cociente generado por ese cociente, esto es un cuerpo. Sin embargo, si tomamos
ahora R de X y dividimos sobre este ideal, no es un cuerpo. Y eso viene del hecho de que el cociente, el anillo cociente, cuando Y es un ideal, cuando yo tengo K de X y un ideal, esto es un cuerpo si Y es un ideal maximal. ¿Ya? ¿Y cuando Y es un ideal maximal? Cuando el polinomio generado por Y, es decir, cuando P de X es un polinomio primo. ¿Ya? O sea, esas son todas las cosas que hemos visto y son las cosas que podemos afirmar hasta el momento, que si yo tengo, cada vez que yo tengo un cuerpo y un ideal maximal, un anillo de polinomios y un ideal maximal sobre ese anillo de polinomios, el cociente que se forma entre ese anillo de polinomios y el generado por ese ideal, eso es un cuerpo. Y ya tenemos ejemplos donde ocurre que es un cuerpo y donde no es un cuerpo, ¿ya? Y eso pasa porque si consideramos P de X, como vuelvo y repito, como X cuadrado menos 5, él es primo en Q de X, pero no es primo en R de X, y por lo tanto el anillo cociente Q de X sobre P de X en un caso es un cuerpo y en otro caso no es un cuerpo. Bien, ahora con la idea de examinar la estructura de, por ejemplo, en este caso, de este cuerpo, es decir, uno, esto es un cuerpo, uno está interesado en conocer cómo son los elementos de ese cuerpo, es decir, de qué manera se denotan los elementos de ese cuerpo. Para ello, nosotros debemos empezar por estudiar la estructura de un anillo, ¿ya? Vamos a darnos cuenta que estudiando la estructura de ese anillo, el, la, los elementos del anillo Q de X sobre el ideal generado por P, sencillamente es un conjunto de la forma X cuadrado menos 5, que son los elementos que generan el ideal, y, bueno, en este caso yo utilicé P, vamos a utilizar Q, más un polinomio Q, donde ese polinomio Q está en Q de X. Es decir, cada vez que yo tenga un anillo cociente, sus elementos van a ser de esa manera, ¿ya? Bien, el ideal y generado por el polinomio P de X, es decir, el ideal generado por el polinomio X cuadrado menos 5, ¿ya? Por la definición de ideal, eso lo que hace es que cualquier elemento del cuerpo Q de X sobre P de X, lo que me está diciendo es que se va a escribir, es decir, si yo tengo eh, S de X, un polinomio que está en este cuerpo, ese polinomio se tiene que expresar entonces, según esta definición que acabamos de ver, como un polinomio cualquiera Q de X más el ideal. Es decir, como Q de X más
un elemento del ideal. ¿Y cómo son los elementos del ideal? Si son generados por ese polinomio, entonces los elementos de estos serán ¿qué? Serán unos ciertos RD, no vamos a colocar R porque lo vamos a utilizar en T de X por P de X más I. ¿Ya? Así son los elementos del ideal. Entonces, cualquier polinomio se va a escribir como Q de X más I, es decir, va a ser mi polinomio que yo tenía, es decir, va a ser algo escrito de esta manera. Vamos a utilizar R. ¿Ya? Es decir, utilizando lo que conocemos nosotros de la teoría de anillos y la teoría de ideales, cualquier polinomio del anillo se escribe como T de X por el polinomio P más I. ¿Ya? Entonces, un polinomio cualquiera, Q de X, S de X, que está en Q de X, se escribe como Q de X más I, es decir, un elemento del anillo, Q, que se escribe de esta manera, más este I. Ahora, este R, por el algoritmo de la división, ese R de X es un polinomio que es cero o que el grado de ese polinomio tiene que ser estrictamente menor que 2. ¿Ya? ¿Por qué estrictamente menor que 2? Porque si ese polinomio tiene grado mayor que 2, no podría estar, la suma esta que está acá, no podría ser un polinomio generado por x cuadrado menos 5. ¿Ya? ¿Por qué no podría ser un polinomio de x cuadrado menos 5? Porque tendría grado mayor y los polinomios de, de este anillo son cualquier polinomio multiplicado por un polinomio de grado 2 más algo que debe ser menor que el grado del generador. Entonces, el grado R de X tiene que ser 0 o que el grado de R de X tiene que ser menor o igual que 2. Es decir, que ese polinomio S de X que nosotros nos estábamos pensando que está en el anillo de polinomio, que era Q de X más I, sencillamente es ¿quién? Es h de x por x cuadrado más i menos 5, ¿ya? Más r de x más i, pero como esto es un ideal y es conmutativo y asociativo con cualquier cosa que yo lo sume, yo puedo escribir eso como h de x por x cuadrado menos 5 más i y r de x más i, ¿ya? Es decir, yo puedo asociarlo de esa manera por cómo está definida la suma dentro de un ideal, ¿ya? Ahora, como este polinomio que está acá está en el ideal, ¿ya? Entonces, yo lo que tengo en realidad es que esto es i más r de x más i. Es decir, que este polinomio que está acá, s de x, se puede escribir en realidad como r de x más i. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un elemento que está dentro del ideal
Entonces yo se lo sumo al ideal y no pasa nada. Ahora, como el grado de R de X es menor que 2, como el grado, bueno, resumiendo, el polinomio S de X, que era Q de X más Y, terminó siendo R de X más Y. Como supusimos que el grado de R de X es menor que 2, entonces R de X tiene que ser de la forma AX más B, con A y B en Q. ¿Ya? En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que esto que está acá se puede escribir como AX más B más Y. Y como S de X está en el anillo cociente Q de X sobre el ideal generado por P, entonces cualquier polinomio que esté allí va a ser de la forma, ¿cuál? Un polinomio más I, donde vamos a llamar esto polinomio, bueno, vamos a llamarlo así, como una incógnita más I, ¿ya? Donde esa incógnita se puede expresar como lo dijimos anteriormente, es decir, volvemos a lo que es la definición de un ideal. Si A de X más B más I está en el ideal, ¿verdad? Lo que significa es que yo puedo hacer AX más Y más B más I, ¿ya? Es decir, que aquí yo tengo como forma de que de A por X más Y más B más I, ¿ya? Es decir, tengo algo de la forma A por una incógnita, vamos a llamar esa incógnita Z, más B. Lo que me está diciendo que los polinomios que están aquí en Q de X por P de X es el conjunto de todos los polinomios de la forma AZ más B con A y B en los racionales. Es decir, cualquier polinomio se puede generar de esa manera, ¿ya? Es decir, en Q de X sobre Y cualquier polinomio se deja de generar de esa manera, como A por una variable más B, donde esa variable Z es un elemento que está en el anillo Y, ¿ya? Que era lo que decíamos inicialmente, que, que inicialmente que decíamos que el polinomio el anillo Q de X sobre P de X sencillamente era un elemento del ideal más un elemento del, del anillo de polinomios Q de X. Bueno, exactamente tenemos eso que estamos expresando aquí. Un elemento del ideal más un, en este caso, un término en Q. Entonces, ¿por qué eso es cierto? Bueno, porque cualquier polinomio en general, si yo tengo z cuadrado menos 5, cualquier raíz de este polinomio es un elemento de la forma x más y. Es decir, una raíz, como lo vimos aquí, ya lo borré, decíamos que z era x más y. Si yo me doy un polinomio de esta manera, como están generados los polinomios del ideal, una raíz tiene que ser de esta forma. Es decir, que cuando yo sustituya acá por z x más y, que fue la sustitución que hicimos, y haga esa operación en q de x sobre y, ¿qué me va a tener? Bueno,
Si yo desarrollo este producto, me quedaría x cuadrado más x por y, pero x por y, ¿quién es? X por y es y más y es y, así que esto me queda x cuadrado más y menos 5 es lo mismo que yo escriba x cuadrado menos 5 más y, es decir, lo que teníamos inicialmente, un polinomio q de x, aquí está, x cuadrado menos 5 más un elemento q. Es decir, en este caso mi elemento q es un elemento del anillo de polinomio. Y como esto está en el ideal y esto está en el ideal, la suma de estas dos cosas tiene que ser ¿qué cosa? Y, ¿ya? Porque son dos elementos del ideal. Si yo tengo dos elementos del ideal, la suma de los dos elementos del ideal me tiene que dar un elemento del ideal, es decir, me tiene que dar y. Tengo y más y, me tiene que dar y. Y ese y, como es un polinomio irreducible, tiene que ser cero. Y eso es lo que dice, es que cero, el polinomio nulo, está en este cociente y por lo tanto z igual a x más y es una raíz del polinomio, ¿cuál? X cuadrado, el polinomio, vamos a borrar aquí un poquito más grande. Lo que dice que z es una raíz de qué polinomio? Del polinomio p de x igual x cuadrado menos 5. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de ver es que ese polinomio q de x menos y tiene una raíz, pero que esa raíz no existe en los racionales. Es decir, que q de x sobre y es el menor cuerpo que contiene a q y a una raíz del polinomio p, ¿ya? Por lo tanto, ese cuerpo es el más pequeño. Esta construcción hecha de esta manera, es decir, construir al conjunto donde ese polinomio tenga una raíz, fue lo que hizo Galois en el tratamiento de resoluciones de ecuaciones por radicales. Es decir, tratar de construir un cuerpo donde ese polinomio ahora sea una raíz en ese cuerpo de otro polinomio y ver que ese polinomio era irreducible sobre él. Es decir, si yo agarro y tengo q de x solamente, ese cuerpo q de x y el polinomio x cuadrado menos 5 es irreducible. Pero cuando yo construyo el cuerpo q de x sobre el ideal generado por x cuadrado menos 5, yo puedo conseguir una raíz de ese polinomio. Pero esa raíz está en q de x sobre y, pero no está en q de x. Es decir, la construcción es tratar de ver que existe una raíz, pero en otro cuerpo que no es q de x. Y eso fue lo que hizo Galois para demostrar la resolución por radicales de ecuaciones polinómicas. Suponía que estaba construyendo un conjunto donde tuviese una raíz, pero que ese conjunto no era q de x, ¿ya? O r de x en particular, o z de x. Entonces, eso fue lo que hizo Galois en la construcción de los problemas de resolución por radicales. Y él, de allí se derivan varios resultados. Por ejemplo, que cualquier polinomio, que son los resultados que nosotros conocemos ahorita de álgebra, que cualquier polinomio en k de x siempre se puede escribir en forma única como un producto
de polinomios irreducibles en KDX. Es decir, cada vez que yo voy a tener un polinomio en cualquier cuerpo, él siempre se va a poder como escribir de manera única como un producto de polinomios irreducibles en KDX. Este resultado es el análogo al teorema de factorización única, pero en el anillo de polinomios. ¿Ya? El teorema de factorización única dice que todo número en un anillo o todo elemento de un anillo siempre se puede escribir de manera única como un producto de factores primos, salvo unidades. Esto que está acá es exactamente lo mismo, pero en el anillo del polinomio k de x, que todo polinomio se puede escribir de forma única como producto de polinomios irreducibles. Otro de los resultados es que si tengo el anillo de polinomios k de x, y tengo I, un ideal generado por un polinomio p de x, este ideal es maximal si y solo si p de x es primo en K, ¿ya? En K de x. Entonces, esto lo que nos dice es, ¿qué cosa? Que todo polinomio yo lo puedo escribir como producto de polinomios irreducibles, y además que si yo tengo un polinomio irreducible, un polinomio primo, él genera ¿un qué? Un ideal maximal. Y si yo tengo un ideal maximal sobre un anillo de polinomio, quiere decir que él es generado por un polinomio que es irreducible en el cuerpo o en el anillo de polinomio k de x. ¿Ya? Que son las propiedades que se conocen del álgebra de polinomios de, que se ve en el curso de álgebra. Todo polinomio se puede factorizar dependiendo del cuerpo donde se esté tratando de factorizar. En general, como el cuerpo es los complejos, entonces todo polinomio se puede escribir como producto de factores primos. Eso lo que dice es que tiene una raíz, que todo polinomio tiene una raíz. A lo más tiene, si el polinomio es de grado n, a lo más tiene n raíces. Si el polinomio es de grado 2, tiene a lo más 2 raíces. Si es en el cuerpo de los complejos, tiene, si el polinomio es de grado n, tiene exactamente n raíces. De allí, de aquí, es de donde sale esa teoría que se utiliza en álgebra y que se estudia para desarrollar el álgebra de polinomios, que es suma de polinomios, multiplicación de polinomios, división de polinomios, factorización de polinomios, etcétera, 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 etcétera. ¿Estamos bien hasta allí? Ok, ahora pasemos a lo que es la irreducibilidad. Es decir, cuando nosotros podemos decir que un polinomio es irreducible, en este caso, en Q de X. Porque los polinomios, hablar de polinomios irreducibles en R de X, son menos los polinomios que son irreducibles, y la teoría, digamos que se extiende de Q de X a R de X. Además, cuando nos interesan resoluciones por radicales, nos interesa saber soluciones que son o un entero o bien sea un cociente de dos enteros. ¿Ya? Soluciones que no son ni un entero ni cociente por un entero, pues no quiere decir que no sean interesantes, pero se extienden fácilmente a partir de la teoría de irreducibilidad en Q de X.
Entonces, este, la parte importante de la irreducibilidad de QDX es dos cosas. Una, estar conscientes de que la construcción de este conjunto o de este anillo, ¿verdad?, para que tenga una característica de cuerpo, es importante dependiendo de quién es PDX. Es decir, que aquí el factor importante para determinar irreducibilidad es la característica de PDX. Es decir, cómo está caracterizado PDX. Para eso, el problema de irreducibilidad en general es un problema muy complicado, difícil, y el cual no se ha resuelto de manera definitiva. Pero hay criterios preliminares que permiten establecer irreducibilidad de algunos polinomios que cumplan ciertas características. Esos criterios son, uno, el lema de Gauss, y el criterio de Eisenstein. Esos dos, esos dos criterios, esos dos resultados, nos van a permitir determinar la irreducibilidad de ciertos polinomios en Q de X y además también determinar la irreducibilidad en Z de X. Es decir, de qué manera yo voy a poder determinar cuándo algunos polinomios, no en general porque es un problema abierto y el cual no está resuelto completamente, pero sí de algún tipo de polinomios que se pueden decir que son irreducibles en Q de X o en Z de X, ¿no? Para ello vamos a hablar de estos dos resultados, de lo que es el lema de Gauss y lo que es el criterio de Einstein, que van a permitir dar ejemplos de cuándo podemos determinar si un polinomio es irreducible o no. Entonces, para ello vamos a desarrollar un poco algunas definiciones. Por ejemplo, la definición del máximo común divisor cuando el polinomio, cuando nos da un polinomio. Es decir, si tenemos un polinomio P de X de grado n, si sea P de X igual al polinomio A0 más A1X más A2X cuadrado más A sub n x a la n, un polinomio con coeficientes en z, es decir, este polinomio está en z de x, diremos que P de X es primo si el máximo común divisor de A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub n es igual a 1. Es decir, si el máximo común divisor de A0, A1, A sub n es 1. Un ejemplo de un polinomio que es primitivo en z de x, pues este que está acá.
ese polinomio es un polinomio primo en z de x. ¿Por qué es un polinomio primo en z de x? Porque el máximo común divisor entre los coeficientes es igual a 1. ¿Cuál es el máximo común divisor? Entre 1, 7, 3, 2, 5 y 11. Bueno, 1, 3, bueno, 1 no. 7, 3, 2, 5 y 11 son primos entre sí. Son primos y además son primos entre sí. El máximo común divisor de todos ellos es 1. Por lo tanto, ese polinomio es un polinomio primo en z de x. Es decir, que él es irreducible en z de x. ¿Entendido? ¿Sí se entiende eso? Sí, se Bien. entiende. Otro resultado es que si yo tengo que P de X y Q de X son polinomios primitivos o polinomios primos, entonces el producto también es primo. Es decir, que si yo me doy dos polinomios primos, el producto de esos dos polinomios también será un polinomio primo. ¿Ya? Y eso lo que me va a garantizar es entonces el primer criterio de irreducibilidad que tenemos y que se llama el lema de Gauss. ¿Y qué dice el lema de Gauss? Que si yo tengo P de X, un polinomio primitivo, si P de X se puede escribir como el producto de dos polinomios f de x por g de x con f de x y g de x en q de x, entonces existen q de x y s de x en z de x, tal que p de x se puede escribir como q de x por s de x. ¿Ya? Lo que quiere decir es que si yo puedo factorizar un polinomio, cualquier polinomio en q de x, si yo lo puedo factorizar como un producto de dos polinomios, lo que me dice es que existen dos polinomios en z de x, tales que ese polinomio también se puede factorizar como el producto de dos polinomios, pero en z de x. ¿Ya? Es decir, que si se factoriza, si un polinomio primitivo se factoriza como producto de dos polinomios en q de x, también se puede factorizar como el producto de dos polinomios en z de x. ¿Ya? Eso es lo que dice el lema de Gauss. ¿Se entiende eso? Es decir, que cada vez que yo pueda factorizar un polinomio en q de x, también lo voy a poder factorizar en z de x. Eso es lo que está diciendo el lema de Gauss, literalmente. Bien, para continuar con ahora
a enunciar lo que próximamente vamos a ver como el criterio de Einstein para irreducibilidad de polinomios, es necesario dar algunas definiciones y algunos resultados que son importantes. Primero vamos a dar la definición de lo que es un polinomio mónico. Entonces, un polinomio P de X en Z de X se dice mónico si P de X es de la forma A0 más A1X más A2X cuadrado más A sub n X a la n y A sub n es igual a 1. Es decir, cualquier polinomio en Z de X que tenga coeficiente 1 en la potencia de mayor grado, entonces a ese polinomio se le dice un polinomio mónico. ¿Ya? Y entonces, junto a la definición de polinomio primitivo que acabamos de dar y de polinomio mónico, uno puede deducir lo siguiente, que si yo tengo P de X, un polinomio mónico, y P de X yo lo puedo escribir como Q de X por R de X con Q y R de X en Q de X, donde P de X, donde Q de X y R de X no son constantes, si no son dos polinomios constantes, entonces existen polinomios mónicos f de x y g de x, tal que p de x se puede escribir como f de x por g de x. Es decir, cada vez que yo tenga un polinomio mónico que se pueda factorizar como el producto de dos polinomios que no son constantes, esos polinomios tienen que ser, es decir, siempre se va a poder encontrar polinomios mónicos f y g, tal que p se puede factorizar como el producto de dos polinomios mónicos. ¿Ya? Puede ser que, que la factorización que yo tenga no sea en producto de polinomios mónicos, pero siempre yo la voy a poder escribir como un producto de polinomios mónicos. Si yo tengo un polinomio mónico que se puede factorizar, él siempre se va a poder factorizar como un producto de dos polinomios mónicos. ¿Ya? Entonces, estos dos resultados son, esta definición y esos resultados son importantes para lo que nosotros vamos a seguir construyendo más adelante. Hasta ahora, nosotros podemos decir, ¿ya?, que este polinomio será un polinomio irreducible sobre Q. Es la pregunta. Bueno, el máximo común divisor de todos los coeficientes es 1, así que por la teoría vista no es reducible porque el máximo común divisor es. ¿Cuánto es el máximo común divisor?
1. Porque se toma el 1 de que la 4, el 1 que es la constante, y el 2 y el 8. Ahora, entre el máximo cubre entre el 2 y el 8 es el 2, pero ya como tenemos el 1, entre el 2 y el 1 sería el 1. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 1, 2 y 8? El 1. ¿Están seguros? Ahí va el profesor, ya pone uno a dudar. Duro, profesor, déjalo ahí. No, el que duda como la ola del mar. Yo no dudo, es uno. Bueno, ese polinomio es irreducible en Q de X. Pero no es por el máximo común divisor, ¿ya? Es porque los únicos posibles divisores enteros de ese polinomio, o las únicas posibles raíces de ese polinomio, serían un divisor de 1, es decir, son más o menos 1. Y cuando evalúan P en 1 y P en menos 1, por un lado le da 8 y por otro lado le da menos 8. Así que la factorización de ese polinomio es imposible, ¿verdad? Y por lo tanto, él no tiene factorización por radicales. Si tuviese ahora una factorización por radicales, quiere decir que ese polinomio de grado 4 se puede factorizar en dos polinomios a lo menos de grado 2, ¿ya? Dos polinomios cuadráticos, y si uno hace esas relaciones, van a salir que no se satisfacen y termina concluyendo que ese polinomio es irreducible sobre Q. Pero la razón principal es porque el criterio del máximo común divisor es si el polinomio está definido sobre z de x. Como aquí estamos definiendo el polinomio sobre q de x, no se satisface esa condición de allá, ¿ya? Entonces, ojo donde esté definiendo el polinomio. Él es irreducible, no es irreducible en q de x. Bien. Por último, y digamos que este es el criterio más fuerte para irreducibilidad, es el criterio de Eisenstein. El criterio de Eisenstein dice que si usted tiene un polinomio q de x, que lo podemos escribir así, ¿verdad? Y P un número primo, tal que P no divide A sub n, P cuadrado no divide A sub 0, y P divide al resto de los coeficientes, ¿ya? Es decir, P divide A sub i para todo i en el conjunto 0, 1 hasta n menos 1. Entonces, Q de x es irreducible en el anillo de polinomios Q de x, es decir, en los racionales, ¿ya? Es decir, que si yo cada vez que tenga un polinomio
de grado cualquiera y tengo un número primo que no divide al término a sub n, que su cuadrado no divide al término a sub 0, pero que él divide a todos los demás coeficientes, entonces ese polinomio es irreducible en Q. Y se pregunta, ¿cómo yo aplico eso? Bueno, considere este polinomio, p de x igual 25x a la 5 menos 9x a la 4 más 3x cuadrado menos 2. Ese polinomio es irreducible en Q. ¿Por qué? Bueno, tomemos p igual 3. P es un primo, entonces p igual 3 debe funcionar. Sabemos que 3 no divide a 25. El cuadrado, que es 9, tampoco divide a 12. Pero 3 divide a 9, 3 divide a 3 y 3 divide a menos 12. Bueno, aquí podemos poner menos 12 y aquí podemos poner menos 9, no importa. 3 divide a todos los demás, no divide, su cuadrado no divide a sub 0, él no divide a sub n, que en este caso a sub n es 25. Por lo tanto, p de x es irreducible en q de x. ¿Ya? Así es como se utiliza o se aplica el criterio de Eisenstein. Es decir, yo me doy un polinomio y yo tengo que tratar de conseguir un número primo que no divida al término independiente, que su cuadrado no divida al término independiente o a sub 0, que él no divida a sub n, pero que divida a todos los demás coeficientes. Si eso ocurre, entonces ese polinomio es irreducible. Si no ocurre que yo pueda conseguir un p, no garantiza que el polinomio no sea irreducible, pero por este criterio no se puede verificar que sea irreducible. Por ejemplo, el polinomio q de x igual a x cuadrado más x más 1. ¿Será ese polinomio irreducible en q de x? Debemos conseguir un número p tal que p no divide a 1, p cuadrado no divide a 1, pero p divide a 1. Fíjense, este polinomio es irreducible en q de x, pero el criterio de Eisenstein no me permite a mí determinar que él es irreducible en q de x. Es decir, que el criterio de Eisenstein funciona, pero no funciona para todos los polinomios en q de x. Es para una cierta cantidad de polinomios. Y eso ocurre debido a que la irreducibilidad es un problema abierto y no está determinada para todos los casos, sino para algunos polinomios. Dime, Manuel. Por ejemplo, en ese caso, como hay algo absurdo ahí que P no divide a 1 y P divide a 1. Entonces ya como tú dices, bueno, eso es absurdo, entonces ya se puede decir que es irreducible, ¿no? En ese caso. No, porque para garantizar por el criterio de Einstein tienen que ocurrir todas las cosas. Aquí estoy mostrando un caso donde el criterio de Einstein no determina la irreducibilidad de ese polinomio. Sin embargo, nosotros sabemos que ese polinomio es irreducible en q de x. Bien. ¿Ya? Bueno, hasta aquí termina la unidad número 2. Es decir, hemos culminado con la unidad número 2 del tema de anillos.
Entonces, bueno, quedamos al pendiente para, voy a terminar la grabación para hacer cómo vamos a evaluar esta unidad. Entonces, bueno, que pasen feliz mañana y hablamos ahorita.